Después del caos absoluto en Wano, con Kaido derrotado y el mundo enterándose de que Luffy se ha convertido oficialmente en uno de los 4 emperadores del mar, la historia no desacelera. Al contrario, acelera hacia lo desconocido. La tripulación del Zasansani llega a una isla futurista que parece salida de otro género. Una isla de tecnología avanzada, de hologramas, de mechas gigantes y laboratorios imposibles. Egghead, la isla del científico más brillante del mundo, el Dr. Vegapunk. Desde el primer momento, el contraste es brutal. Venimos de un país cerrado, feudal, tradicional, y de pronto entramos en un entorno que parece sacado de un futuro lejano. Esta ruptura estética no es casual. Eiichiro Oda utiliza el escenario para anunciar que estamos entrando en una nueva etapa narrativa. Si Wano fue el cierre del viejo mundo de los Yonkou clásicos, Egghead es la puerta al conflicto final. En esta isla conocemos por fin al hombre que ha sido mencionado durante más de 1000 capítulos. Vegapunk no es solo un científico. Es el cerebro detrás de los pacifistas, de la replicación de frutas del diablo, del estudio del siglo vacío, de la energía que podría cambiar el mundo. Y cuando por fin aparece, no es uno, sino varios. Vegapunk ha dividido su mente en satélites, en extensiones de sí mismo que representan distintas facetas de su personalidad: lógica, maldad, violencia, bondad, sabiduría. Cada uno con su propio cuerpo, pero compartiendo conocimiento a través de Punk Records. Es una idea brillante tanto dentro del mundo como a nivel narrativo. Oda convierte la inteligencia en algo fragmentado, casi incontrolable. Pero lo que parece una visita curiosa pronto se transforma en una crisis global, porque el gobierno mundial ha decidido eliminar a Vegapunk. No por accidente, no por error, lo van a ejecutar. ¿La razón? Se ha acercado demasiado a la verdad. Y aquí empieza el verdadero corazón de Egghead, el miedo del poder a la información. Vegapunk ha estudiado el siglo vacío. Ha descubierto fragmentos del pasado prohibido. Ha comprendido que la historia oficial es una mentira construida sobre ruinas sumergidas. Y cuando el gobierno detecta que está investigando demasiado, activan el protocolo de exterminio. La CP0 llega a la isla. Lucci y Keiku regresan, ahora como agentes de alto nivel. El reencuentro con Luffy no es solo un combate, es una declaración de crecimiento. El mismo Lucci que antes fue una amenaza insuperable ahora no puede con el Gear 5. La balanza ha cambiado. El mundo ha cambiado. Pero esto no es una simple pelea. Es el preludio de algo mucho más oscuro. Porque no solo envían asesinos, envían a un almirante. Y no a cualquiera. Kizaru regresa a la acción. El enfrentamiento entre Luffy y Kizaru es mucho más que una batalla espectacular. Representa la fricción entre dos ideologías. La justicia absoluta frente a la libertad total. La obediencia frente a los sueños. Y aunque el combate es visualmente impactante, con un despliegue impresionante del Gear 5, lo verdaderamente importante es el trasfondo emocional. Kizaru no es un villano caricaturesco. Es un hombre atrapado entre órdenes y recuerdos. Vegapunk fue su amigo. Sentomaru también. Y, sin embargo, está allí para destruir todo lo que ellos construyeron. Aquí Egghead empieza a mostrarnos una de sus grandes virtudes, la ambigüedad moral. No todo es blanco y negro. No todo es justicia o maldad pura. Hay deber, hay lealtad, hay dolor. Y mientras la batalla escala, la situación se vuelve aún más caótica. Los 5 ancianos se mueven. Por primera vez en la serie, estas figuras que siempre estuvieron en la sombra bajan al campo de batalla. Saturn llega a Egghead, y su presencia cambia por completo el tono del arco. Lo que antes parecía un operativo de eliminación ahora se convierte en una intervención directa del máximo poder mundial. Saturn no es solo un político. Es una entidad monstruosa. Su transformación revela que los ancianos no son simples burócratas. Hay algo más. Algo antiguo. Algo conectado con Imu y con el pasado que se nos ha ocultado durante siglos. El terror que inspira no es solo físico. Es simbólico. Representa el peso del sistema. El poder que aplasta sin dudar. En medio de este caos, emerge uno de los elementos más conmovedores del arco, el sacrificio de Vegapunk. A través de flashbacks descubrimos que sabía que iba a morir, que había planeado su mensaje final, que había ocultado información dentro de Emma, el antiguo Roubat vinculado a Joy Boy, que incluso borró sus propios recuerdos para proteger el plan. Vegapunk entiende que su muerte no es el final, es el detonante. Y cuando finalmente su transmisión comienza a difundirse al mundo, todo cambia. No vemos solo un mensaje, vemos el temblor del sistema. Vegapunk revela que el mundo se está hundiendo, que el nivel del mar está aumentando, que el siglo vacío es clave para entenderlo todo, que la historia ha sido manipulada. No da todas las respuestas, pero da lo suficiente para sembrar el caos. Y mientras tanto, la isla se convierte en un campo de guerra total. Los marines caen. Los gigantes llegan. El Sunny despega. Emad despierta gracias al nudo de Aki que Joy Boy dejó dentro de él. Este detalle es fundamental. No es solo un poder. Es una herencia emocional. Un recordatorio de que la voluntad trasciende el tiempo. Cuando Emad desata el nudo y libera esa energía acumulada, el impacto no es solo físico. Es simbólico. Es el pasado interviniendo en el presente.
Es yo y voy extendiendo la mano a Luffy a través de los siglos. Y entonces ocurre algo devastador. Saturn muere. No en batalla. No por Luffy. Muere ejecutado por Imu. El mensaje es claro, incluso los más poderosos son prescindibles si fallan. Esto redefine completamente la jerarquía del mundo. Nos muestra que el verdadero enemigo aún está en las sombras. Que el poder supremo no duda en destruir a sus propios aliados. La salida de Egghead no es una victoria limpia. Es una huida amarga. Luffy no logra salvar a Vegapunk. Y eso pesa. Pero la historia no termina en la isla. Las consecuencias se expanden. El ejército revolucionario analiza el mensaje. El mundo entra en pánico. La posibilidad de una guerra global por tierras habitables se vuelve real. Egghead no es solo acción. Es revelación. Es transición. Es el momento en el que One Piece deja de ser únicamente una aventura pirata para convertirse abiertamente en una historia sobre el destino del mundo. Y aquí es donde tenemos que hablar de la magia de esta serie. One Piece no es grande solo por su duración. Es grande por su construcción. Porque Oda planta semillas que germinan cientos de capítulos después. Porque cada arco tiene repercusiones reales. Porque los personajes evolucionan. Luffy en Egghead ya no es el chico que soñaba con ser pirata. Es un emperador. Es una figura que inspira revoluciones. Su mera existencia altera el equilibrio mundial. Pero a pesar de eso, sigue siendo Luffy. Sigue comiendo con entusiasmo. Sigue riendo. Sigue siendo humano. Esa es la magia. One Piece combina lo épico con lo íntimo. Lo político con lo absurdo. Lo trágico con lo cómico. En un mismo arco podemos tener una batalla contra un almirante, una ejecución divina y un banquet gigante lleno de risas. Egghead demuestra que la serie está más viva que nunca. Que después de más de 1000 episodios aún puede sorprender. Que aún puede elevar la apuesta. Y lo más importante, demuestra que estamos entrando en el clímax final. La información sobre el mundo hundiéndose cambia completamente la perspectiva del viaje. El One Piece ya no es solo un tesoro. Es posiblemente la clave para la supervivencia global. Cuando la tripulación se dirige hacia el BAP, no lo hacen como simples aventureros. Lo hacen como piezas centrales de un tablero que se está preparando para la guerra más grande de la historia. Entonces, la pregunta final. ¿Merece la pena Egghead? Absolutamente. Porque no es un arco de transición sin peso. Es el inicio formal de la saga final. Es la confirmación de que todas las teorías, todas las preguntas y todos los misterios están empezando a alinearse. Es ciencia y mito chocando. Es pasado y futuro conectándose. Es sacrificio y esperanza caminando juntos. Egghead no solo entretiene. Expande el universo. Profundiza los conflictos. Eleva el drama. Y si algo deja claro este arco es que One Piece no está terminando por desgaste. Está terminando en su punto más alto. Y si el resto del viaje mantiene esta intensidad, lo que viene puede ser la mayor aventura que el anime haya contado jamás. Aquí tienes mi último vídeo, corre, ve a verlo, que es una pasada.